Bienvenidos al maravilloso pero jodido mundo del despertar de conciencia. Cada semana estaremos compartiendo con ustedes historias, anécdotas, experiencias que esperamos los ayuden a conectar más con su alma y a vivir una vida más plena. Bienvenidos a nuestro episodio número 7. 7 de la segunda temporada del maravilloso fucking despertar. Cheers to everybody, yeah. Yay. Y hoy estamos con un invitado que nos encanta tener porque va a darle, esto es medio spoiler, pero va a darle un montón de contexto a todo este proceso que hemos estado viviendo y que hemos estado explorando en este podcast, pero lo va a hacer desde una óptica súper chévere. Entonces hoy les presentamos a Juan Camilo Jaimes. Él es amigo de Cami, nuestro productor, amigo de la vida, con una historia maravillosa que nos inspira un montón, y vamos a hablar hoy pues de tu vida y de este proceso. Entonces queremos darte el micrófono para que te presentes y que te sientas además en tu casa. Bueno, muchas gracias. De verdad, yo los he escuchado, entonces también es un placer estar acá y pues tener esa oportunidad también de poder contar algo, porque digamos básicamente lo único que quiero que se lleven de quién soy yo es una persona que de pronto no se conforma con las cosas. Y eso hace que me haya hecho cuestionarme mucho mi vida y entender, y de pronto pues creo que muchas personas escasean de eso, de entender. Y básicamente es cómo al final yo pude reencuadrar mi vida y ganar felicidad en mi vida. Entonces, pues agradezco esta oportunidad porque se me hace de verdad muy bonito poder contar desde varias perspectivas. Porque de pronto hay gente que puede resonar mucho con cosas que de pronto me han pasado, o cómo yo he solucionado o avanzado o incluso evolucionado. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación. Lo primero es que tiene una voz melodiosa, weón. O sea, Sí, está aquí deli, se oye weón. O sea, Morgan Freeman lit colombiano, weón. O sea, uno se puede dormir escuchando eso tranqui, weón. Está Sí, como que da paz esa marica, voz. está demasiado smooth. Me han dicho, No. en la universidad, pues había una clase como de sonido y me pusieron específicamente a hablar y el profesor me dijo, usted tiene una buena voz para explotarla, pero nunca me ha arriesgado. Bueno, o sea, me siento honrada, Sebas. Sí, yo ya no quiero hablar, solo quiero escuchar a él. Sí. Marica, está buenísimo. Bueno, en Juanca. esa intro dijiste algo súper bonito, y es que estás acercándote cada vez más a tu felicidad. Uh-huh. Y probablemente dentro de este proceso que todos llevamos, a veces somos conscientes que queremos eso, a veces simplemente nos llega porque nos llega bajo ciertas circunstancias y el resultado es llegar y acercarnos más a la felicidad. Entonces, cuéntanos un poquito, danos contexto de tu vida, Okay. quién eres, qué has hecho, cómo se compone tu núcleo familiar, etcétera, para que de ahí partamos ya a hablar de esta maravilla de proceso. Bueno, creo que para contarlo hay muchas variables pues, como para empezar, creo que hay muchas temáticas como la familiar, la laboral. Creo que es muy extenso. Voy a intentar simplificarlo lo que más pueda. Pero pues quiero darles un poquito el contexto de cómo fue mi vida y de pronto llegar hasta cierto punto de por qué me di cuenta de mi vida o qué me hizo preguntarme cómo podía entender más mi vida. Entonces, empiezo contando, creo que mi historia yo nací, mi papá es de Cúcuta. Mi mamá es de un pueblo al lado de Bucaramanga, entonces es santanderiana, un temperamento bien interesante. Y nazco, pues aquí principalmente en Bogotá. Mis padres no eran, al principio no tenían pues muchos recursos. Ellos realmente sufrieron pues varias fuentes de escasez, digámoslo así. Entonces yo tengo un hermano. Cuando yo nazco, y de pronto voy a empezar por ahí. La relación con mi hermano pues nunca fue la mejor, digámoslo así. ¿Cuántos años se llevan? Un año y medio. Él Son es mayor. súper cercanos, además. Entonces voy a ir contando como cosas que comencé a encontrar para que se empiece a entender un poquito más como el contexto. Entonces, cuando nazco, pues obviamente que creo que puede pasar
a muchos tipos de familia, pues el primer hijo, cuando nace el segundo, puede tener bastantes celos. Entonces, desde el primer momento siempre lo sentí. Entonces, obviamente hay personas em, sí, personas que nacen como hijos únicos y tienen esa necesidad de pronto de buscar o pues esa necesidad de hermano. Pero conmigo, pues yo sentía esa necesidad de hermano, pero yo no tenía un hermano a mi modo de ver. Pero es mi perspectiva, ¿no? Era lo que yo, pues cuando era pequeño, pues uno es una esponja y era lo que comenzaba a entender. Entonces, básicamente, no es que mi hermano sea como el peor hermano del mundo ni nada de eso. Mi hermano, pues, incluso me ha salvado la vida. Eso, ya les cuento un poco de eso. Pero entonces comenzó a condicionar de pronto un poco, pues, realmente mi relación. Tu mundo, además. Mi mundo. Porque, pues, no solo era la cuestión de mi hermano, sino qué pasa con mi madre, qué pasa con mi padre, o cómo funciona el núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba en una familia fragmentada y tóxica. Entonces, claro, ¿cómo era el mundo? Pues yo en lo poco que recuerdo cuando era pequeño, pues mis padres no estaban, trabajaban todo el tiempo. Pues mi papá fue avanzando, como al principio no tenía muchos recursos, después sí fue avanzando y ya comenzó a tener esas señoras del servicio que comienzan a ayudarlo. Entonces, esa señora prácticamente era la que me creaba a mi hermano y a mí. Entonces, claro, ¿qué pasaba cuando llegaban mis padres? Pues pelea. Me acuerdo cosas muy específicas donde cogían platos y se tiraban y comían el techo, o sea, específicamente en todo. Entonces, ¿pelea entre ellos o peleas entre todos? O sea, como también exigirles a ustedes de forma dura y un poco la dinámica era de todos. sí, al principio pues era entre ellos porque obviamente uno en chiquito de inocencia de pronto no son tan duros hasta Claro. cierto punto, pero tocas un punto muy clave y sí esa exigencia porque al final pues mi padre como comenzó a crecer mucho pues él es muy inteligente, pero a mí en el colegio me iba muy mal, muy mal. Yo no aprendía por memoria, entonces me costaba, yo no hacía tareas, entonces yo me dedicaba solo a hacer trampa. Y yo, pues era como yo encontraba la forma de solucionarlo, porque yo llegaba a mi casa, veía televisión y no hacía nada. Entonces, ¿qué pasaba? Mis papás se separaron en cierto punto y llegaba mi papá a revisarme las tareas. Obviamente no había hecho nada. Entonces era la exigencia y el castigo que me hacía, porque también fue físico. Hasta yo llegué a tener un morado así grande en la pierna. Fue la última vez que él me pegó. Pero pues obviamente yo sufría pues muchísimo esas cosas. Obviamente pues también es una acción de pues la consecuencia de mis acciones, ¿no? Que yo no hacía las tareas. Pero un paréntesis rápido ahí, me frustra un montón que el sistema educativo antes y hoy, porque no sé qué tanto haya cambiado, no sea el mejor lugar donde uno pueda estar siempre ni desarrollarse, porque por lo que ya vamos a oír más adelante, hoy tienes una carrera súper exitosa y es una persona que le va muy bien en lo que hace, eres muy inteligente, cómo abordas las conversaciones, y si eso no se veía reflejado en el colegio es porque el sistema de educación no está adaptado para todas las mentes brillantes que hemos pasado por ahí, probablemente, y me incluyo, porque a veces uno no se siente como... Entonces, y uno se siente culpable porque acabas de decir, es que a mí tampoco me iba tan bien en el colegio y yo, pues, ¿por qué no estaba hecho para ti ese sistema? Y eso se ve reflejado en la relación con los papás y en un montón de inseguridades que se van creando en uno porque, pues, uno no da la talla, pero no da la talla es para ese mundo que es un cuadrito así de grande. Claro. Después uno sale y se come el mundo, pero... No, perdón por la interrupción, pero... No, genial, porque realmente conecta mucho con lo que yo experimenté, porque, pues... Cuando yo era pequeño le dijeron a mi papá que yo tenía índice de déficit de atención. Y claro, tradicionalmente eso estaba pensado que pues es algo malo, es un déficit. Pero lo que uno se ha dado cuenta hoy en día es que el cerebro es diferente, es divergente, entonces entiendes de forma diferente. O sea, es un cerebro que conecta más puntos. Entonces, claro, el sistema educativo no funcionaba y a mí no me funcionaba. Y pues que le decían eso a mi papá, entonces mi papá, no, ¿cómo así? ¿Qué hacía él? Juguete. Duro, claro, usted no, que hay que medicarlo, que yo lo medico con la mano, ¿sí? Entonces, claro. Yo generé un miedo a equivocarme, a hablar, a incluso poder hablar, digamos, con mi papá. Entonces, pues era una barrera muy grande. Pero por el otro lado, mi madre, cuando se separaron, pues
mi mamá cambió radicalmente conmigo, pues yo era como su hijo consentido, pero llegó a tal punto que ya no, no, no me hablaba, me pedía ayuda de Facebook y ya estaba, y era una cara amargada. Entonces, pues yo vivía con mi hermano, mi papá no estaba y llegaba y solo era maltrato físico, pues no todo el tiempo, obviamente, pero con mi papá yo tampoco hablaba. Entonces, pues el núcleo familiar realmente, pues era bien tóxico. Y yo me consideraba una persona muy familiar y yo quería ayudarlos todo el tiempo, pero pues no No se podía, daba. no podía. Y era bien, pero yo tampoco entendía las dinámicas porque a veces mi papá después volvía, ya se habían separado y volvía y como que trincangrejaba y todo. Entonces, pues Tiene una dinámica difícil de sí, entender. pero yo digo, bueno, no entiendo, pero bueno, yo seguí, pero que, o sea, la cuestión más allá, digamos, que del drama, porque pues no es un tema de drama ahora, sino esas cosas que comenzaron a crear en mí, como les decía, esas inseguridades. Entonces, claro, esa inseguridad, digamos, en el tema de qué estudiar. Yo en el colegio, como me iba tan mal, yo qué estudio si me va mal. Yo decía, no, ¿será que psicología? No, pero actuación, no, pero... Entonces, frente a toda la dinámica, pues yo me veía a mi papá exitoso y yo decía, no, pues yo quiero ser igual. Entonces tomé una decisión en una salida en el colegio, en la universidad, pues en una carrera, dijeron, no, esta carrera es de plata. Y yo, ahí es. Ahí es. Varios, caímos. Sí, sí, me da culpa. Total, me da culpa. Es muy chistoso porque sí, creo que todos hemos caído en esa trampa o muchos caímos en esa trampa, porque además es que uno es muy pequeñito y como que no, pues es verdad, igual no pasa nada cualquier carrera que uno haya escogido porque simplemente era la carrera que tocaba escoger en ese momento con esa información, pero es que es muy chistoso porque si a uno le volvieran a preguntar hoy, escogería cosas muy diferentes y eso es lindo. Pues mira que yo ahorita diría, no cambiaría nada. Claro, yo estudié algo que no ejerzo, pero las experiencias que yo tuve con la gente que yo tuve me nutrieron mucho de pronto para mi vida o en general. No, y de acuerdo, porque al final pues todo es perfecto, ¿cierto? Sí. Y no, uno no puede cambiar nada, todo fue como es y gracias a esas experiencias uno es quien es hoy. Pero es lindo entender eso. Sí, sí. Claro, pues no lo entendí tampoco hace 18 años, si me hago entender, o sea, el proceso también nos lleva mucho, entonces pues darse cuenta de eso pues sí es muy liberador. Yo voy a hacer una cuña porque me acuerdo que alguien me dijo esta teoría que me encantó y es que la gente estudia las cosas dependiendo del trauma. Entonces los que tienen un trauma estudian derecho, los que tienen un trauma del control estudian ingeniería y cosas así. Y me pareció demasiado como que wow. bien puede ser preciso. Sí, de hecho yo concuerdo mucho, todo tiene un significado. Yo estudié comunicación audiovisual y creo que a pesar de no ejercerlo, lo aplico. Y me explico la diferencia, porque yo no, eso es para ser productor o director de cine y televisión. Pero al final es el mundo audiovisual y la importancia de la comunicación. Entonces, por eso la historia no es todo el drama, porque hay cosas interesantes que comencé a entender. Por ejemplo, en la universidad tuve mi primer pensamiento crítico. Entonces, una profesora nos puso un video y nos dijo qué opinan y ahí nos cambió el mundo. Entonces yo digo, bueno, perfecto, porque pues eso es algo que sirve. Entonces, por eso la comunicación sí viene un poco un poco más a nivel de pronto que la voz, que todo eso sí, porque creo que tengo ciertas habilidades comunicativas y oratorias. Entonces, pues escogí esa carrera, pero pues al final no entré a eso, cambié totalmente. Me fui por la comunicación estratégica, fui a hacer una maestría en Barcelona sobre también branding, comunicación. Pero ¿cómo era su vida en ese momento, Juanca? Como qué estaba pasando ahí cuando se estaba haciendo todo este tipo de cosas, estudiando esa carrera, como qué estaba pasando. Es una muy buena pregunta porque, pues basado obviamente en la familia, basado en mi hermano, ya voy un poquito más a ese punto, y basado en la sociedad, pues yo tenía una idea muy conceptualizada de lo que yo era. Yo era de pronto el prototipo de hombre gomelo de Bogotá. Sí, sí, existe, obviamente. Y sí, es un prototipo, es un arquetipo. Y yo era eso porque en mi mente yo tenía la idea de que, pues, para ser exitoso en la vida yo tenía que tener mucha plata, la novia más bonita, que la vida fuera perfecta,
el peinado perfecto. Entonces yo intentaba tener todo cuidado con específicamente todo. Wow. Entonces, claro, en la universidad son varios puntos porque yo, y para la pregunta de cuál era mi contexto en la universidad, yo siempre pues como quería específicamente mujeres y todo eso, pues yo era lo que categorizan pues el mujeriego. Hasta cierto punto, porque cuando llegué a la universidad me cambió todo, porque tuve mi primera novia, 5 años, toda la universidad. Uf. Y ahí empezó una historia interesante sentimental, porque pues digamos, si de pronto me fui un poco más a lo del exterior, pero voy a centralizarme mucho más en este tema de las relaciones, porque desde ahí fue un punto también clave desde cómo yo percibía la vida y sobre todo de las relaciones sentimentales. Ella al año, o sea, yo por primera vez dije, no, pues me pongo serio. Y al año ella me fue infiel y me destrozó y yo no, pero yo seguía y yo la perdonaba. Se fue al exterior y allá también hizo y deshizo y esto y me decía, no, pero es un amigo y yo le creía. Me le metí al Facebook y yo, no, yo le robaba los créditos de Skype a mi papá para llamarla en Skype, pues eso fue hace rato. Entonces, Y seguías firme. seguía Seguías firme. 5 años, básicamente. No me metía con nadie. Era de la universidad a mi casa. Yo no salía los fines de semana porque yo pensaba que eso era lo que era amor. Ujú. Después de 5 años, ahí fue que me fui a Barcelona. Pues obviamente en la universidad no disfruté nada. Entonces era mi vida ya de, bueno, pues de la casa a la Sí. universidad y así no hacía nada. Querer hablar con ella. Y lloraba todos los días. Entonces mi papá, en ese momento yo vivía con mi papá. Mi papá era como, ¿qué te pasa? Y yo no le decía absolutamente nada porque mi papá nunca había hablado conmigo. Entonces, después de 5 años, como me fue a Barcelona, tuve el coraje después de 5 años. Después de pasar todo eso, yo dije, como que, mira, como que no quiero. De empezar a vivir para ti. No, No todavía. no todavía. Ok. Sí, hacia de pronto, venga, pues voy a estudiar otra cosa. Mi hermano también había estudiado, entonces yo no, pues yo también voy a estudiar, entonces sí. Y en Barcelona conocí a una mujer española. Y yo llegué a Barcelona también otra vez. Mentalidad, mujeriego, entonces ¿qué? Tindercito, perfecto. Tindercito. Sí, Estuvo sí. muy fino, sí, de acuerdo. Sí, no, yo era adicto, yo incluso buscaba pagar incluso las suscripciones y demás, porque me interesaba yo, pues nada, hablar. Pues después Hablar. de 5 años. Hablar. Nada, pues Guiño, después de 5 guiño. años toca irse a muerte, güey. Sí, total. No, pues cada uno tiene una experiencia diferente contigo, tampoco era tan así, pero llegó cierto punto donde ya iba a terminar la maestría y con la española estalló todo, fue una conexión impresionante, mucho amor. Chévere. Ella tenía novio. Ay, marica. verga. Se me olvidó eso. Y yo al principio quería como, no. Pero las cosas se comenzaron a dar y yo soy busco ser muy moralista y ético. Yo decía, yo no quiero, porque ya me la habían hecho. Estás luchando contra ti mismo, Claro, pero estábamos así cerquita. Sí. Entonces comenzó a pasar y pasó una historia más o menos de 2 años donde ella, pues yo ya me devolví, pero ella como que quería estar, no quería estar. Volvió después con el ex, pero después quería estar conmigo, y ya llegó a un punto, listo, se casó, se embarazó. Entonces ya después de entonces ya cuenten 5 años más o menos 2 años, 7 años ya va de relaciones que, porque yo pues ella me decía, ay, yo no te quiero dejar de hablar, pero es que yo voy a estar con él y yo, bueno, o está sea, bien. de relaciones en donde permitías un montón de cosas Ujú. con las que no te sentías como. Voy a hacer hasta ahorita como un recap de lo que ha sido tu vida de joven, niño, joven Ujú. y ya digamos como joven adulto, en donde digamos que sí se viven ciertas situaciones en tu núcleo familiar donde no hay una estabilidad emocional ni tampoco una exploración de esas emociones porque probablemente pasaban muchas cosas, pero como todos estaban tan inmersos dentro de esa situación, no se hablaba mucho de emociones, era muy exigente, también esta competencia silenciosa porque nadie la impuso, pero se daba con tu hermano. Ujú. Entras a la universidad estudiando algo pues con lo que no te sentías tan enganchado, pero se empezó a dar, pero como con esta vida
que pues era muy estándar en el mundo que probablemente te rodeaba, de un chino bien, que salía con un montón de viejas, no sé qué. Pum, te cuadras, cedes en todo, te vas, pum, te cuadras, cedes en todo. Ahí vamos. Sí, ¿Qué viene pues, después? viene más relaciones parecidas. Se empieza a repetir el patrón. Se empezó a repetir el patrón y empeoraba cada vez más. Ok. Empeoraba, obviamente, desde mi perspectiva, ¿no? Después de la española, llegó una neerlandesa. Conocí por Tinder. Wow. Sí, sí. ¿Estando aquí en Colombia o Sí, seguías estando allá? acá, no, Ok. estando acá. Yo estaba acá y pues dije, extranjero en Colombia, pues hace rato, como 2018 antes. Entonces, pues, no es Ajá. normal. Y comenzamos a hablar, bueno, pero desde el día uno yo sabía que yo no la amaba y que ella no era. Pero me dejé llevar, yo creo que de una inconsciencia de, porque era la mujer más bonita con la que yo estaba. Pudo ser Preciosa. eso, sí, como O sea, un todo el mundo. apego a su Ujú. físico y a Y mostrar todo el y... mundo, la sociedad, porque la gente me decía, su novia es divina, y habían gente, habían amigos que le caían a ella cuando estaba conmigo. Y yo, ¿pero qué está pasando? Pero me relajaba porque yo sabía que ella iba a estar conmigo, pero como yo no la quería, yo no entregaba igual. Pero entonces ella comenzó a celarme, ella comenzó, yo no le podía dar like en Instagram a nadie. O sea, relación Yo, sí, tóxica. yo, tal cual. En el trabajo, yo trabajaba conseguí un trabajo, me salté ese mundo, pero bueno, ahí voy saltando en varias cosas porque es que son varias dimensiones, por eso son muchos detalles, pero pues al final todo concluye en que la toxicidad iba aumentando. Conseguí un trabajo en una agencia de publicidad de medios y desde ahí, como trabajaba con muchas mujeres, no podía casi ni hablarles. Una vez me encontré una y ella, ay, chao, Juan, y me puso así la mano en el hombro. Y ella estaba ahí, ¿quién es esa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ah, no puede hacer nada. O sea, ya, sí. O sea, tus relaciones tóxicas afectaban el Ujú. 100% de tu vida. Duré 2 años más. Después de ella llegó otra persona. Mismo patrón. Pero entonces ahí el punto clave fue que fue el nivel de toxicidad tan grande que dije, esto tiene que parar. Pero por eso digo que por lo menos las relaciones sentimentales fue uno de los principales puntos porque fue muchos patrones. Fue darse contra la pared muchas veces. Pero pues por eso no, o sea, no solo fue eso. Vean un contexto en donde, como tú muy bien lo decías, yo qué era o quién era. Para mí yo seguía siendo un niño. Porque en toda mi situación pues yo vivía en una burbuja. Yo vivía pensando que estaba todo bien, con un pensamiento de persona de estrato socioeconómico alto que está viviendo en una burbuja, con relaciones que, pues, lo que te digo, una dualidad en donde quería ser mujeriego, pero por dentro quería como enamorarme. Entonces comenzaron a pasar muchas cosas, porque al final creo que llegué a un punto en donde yo ya no entendía nada y creo que ese punto pues fue ese punto de giro de toda mi vida, que creo que todos hemos tenido. O sea, vivías esa vida by the book, pero que realmente ahí no parabas ni cuestionabas, ibas hasta Ujú, que algo te hizo, no, yo no estoy bien. claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Fue en pandemia, y creo que muchos, pues fue ese gran momento de despertar. Total. Porque justo en ese momento, cuando hubo el encierro y después de que pues fueron más flexibles, Tinder. La vieja Sí, confiable. sí, yo no, pues yo no voy a La estar vieja- solo, Sí. yo vivía solo, entonces yo dije, no, pues yo no voy a estar solo. Entonces, listo. Y al principio, pues bacano, sí, esas experiencias en pandemia y tal, y entonces uno se escapaba bien. Pero llegó a cierto punto en donde comencé a vivir otro tipo de experiencias, a traer, yo no me entendía, entonces yo decía como esta vieja como que sí me interesa y me veía con la vieja y la vieja quería sexo y yo no quería sexo, yo quería conocerla. Porque creo que llegué a un punto en donde
de pronto no me respetaba, no tenía sus límites y busqué estar con cualquier persona, que yo creo que en pandemia fue, venga, pero como que algo está pasando, yo ni siquiera entendía. Quiero cuidar mi energía. De pronto por adentro era O así, sea, no pero eras tan consciente de eso en ese no, momento, pero no. algo te llamó y te dijo, bájale. Pues yo creo que, mira, lo que yo entendí era una dualidad, porque yo había entendido de pequeño que sexo era igual a amor, pero pues no lo manejaba así. Y justo cuando algo pasó que sí quería amor, no se daba. Porque eran viejas o que solo querían sexo y hasta me pasaban situaciones que no se me paraba. Y yo decía, yo era un león herido, pero ¿qué es eso? Para el hombre, en el ego, Sí, es horrible, güey. eso Sí, en pega. un mundo de ego en el que estabas viviendo hasta ese momento, porque Total, todo lo que hemos hablado hasta ahora es un mundo de ego, de qué vas a estudiar, con quién te rodeas, la total, novia bonita. total. Pero Entonces, pues, tampoco siento que sea solamente de ego, simplemente siento que viene de, pues primero de una crisis que tuvo de un hogar fragmentado, podamos llamarlo un trauma, ¿cierto? Que al final, pues creo que no le dejó unos parámetros tan buenos para el amor, no estoy diciendo que sean malos o buenos, simplemente venía de ese lado, ujú. ¿cierto? Y pues toda la experiencia que tuvo de como que no se encontraba con las cosas, las relaciones, como que no sé si era ego, era simplemente como vivir, ¿no? Como Mm. que Me él está refiero a ego, es intentando. como ese mundo que nos rodea siempre, que hasta que abrimos la conciencia dejamos de percibirlo como ese mundo donde, o sea, donde empezamos a despertar la conciencia y ya no es solo ego, porque en realidad cuando somos chiquitos y pertenecemos también a estos círculos en los que nos movemos, el piloto del carro mucho tiempo es el ego, ¿no? O sea, Es a que, eso me refería, como Sí, a ya te entendí. el mundo en el que vivías constantemente era un mundo de validación. Era un mundo exacto, donde uno necesita validarse Ah, exacto, constantemente. A eso me exacto. refería, como, ¿qué estás estudiando? ¿En qué colegio estás? ¿En qué universidad estudias? ¿Te fuiste a hacer un MBA? ¿Y estás con una novia bonita? Todo eso Ujú, es a buscar la validación del mundo que te total. rodea. Y probablemente en pandemia, que yo creo que fue ahora llegando a conclusiones, pues es que para un poco buscar la validación porque no tienes a nadie. O sea, estás tú contigo mismo. Entonces, Mm, validarte a ti mismo ujú. y es decir, bueno, ¿cómo estoy yo aquí conmigo? Ya no Total. es el mundo conmigo, soy yo conmigo. Yo creo que eso pudo haber sido el origen de muchos, Mm. como el tuyo, que también fue en pandemia, Sebas. Total, total, ¿no? Y me encanta porque lo explicaste perfecto. Fue como Mm. que también usted con las relaciones se dio dando cuenta como, oiga, yo por qué estoy atrayendo este tipo de personas o qué es lo que está pasando en mi vida. Y Ujú. creo que, pues, ya lo dijo en un momento que es súper importante, hay muchas maneras de llegar a la conciencia y la conciencia, pues, abarca muchas partes, ¿no? Núcleo familiar, trabajo, relaciones, Ujú. amigos. Y digamos que la manera como usted se empezó a cuestionar más fue a través de las relaciones, que es demasiado lindo. Además, hoy me contaron que hay 3 tipos de heridas en el amor que hacen que uno evolucione mucho. Y es traición, que la tuvo, desamor, que también seguro la tuvo. Y sí, total. Y la otra es amor no correspondido. Uy, Y es muy pucha. chévere porque si uno se pone Wow. a pensar, yo también las tuve No todas. todas. Mm. Y uno ahí es que va encontrando las cosas. Pero la relación es Wow, Sebas. clave para desarrollarse, Claro. ¿cierto? Y las relaciones no solo son amorosas, las relaciones es con amistad, Exacto. en el trabajo Con la y familia. demás. Porque claro, yo no tenía una buena relación con mi familia, yo no tenía una buena relación en el trabajo en cierto sentido, era un trabajo también tóxico. Eh, o sea, por eso cualquier dinámica de relación, creo que va a depender también, no por esos 3 tipos solamente, pero depende del contexto, pues también pues pasa mucho, es sincronicidad de todo eso. Y ahí lo que quiero entender, Juanca, es usted llegó a este momento donde listo, las relaciones no están funcionando, está en pandemia, está encerrado. ¿Qué está pasando como en ese contexto que nos ha contado con su Mm. familia, con el resto de cosas? Sí, ya está en un momento donde está cuestionándose todo, como, marica, ni se me está parando, ¿qué está pasando? Sí. No todo el tiempo, ¿no? No, total, total. Hagamos la cuña, total. No, pero pues al final el tema de las relaciones, que para mí fue un punto clave donde, venga, o sea, que estoy sintiendo acá, se juntó con temas familiares. Y sobre todo de mi padre. Yo tenía la concepción de que quería ser como mi papá, como les conté. Yo viví, pues, más o menos como hasta los 17, desde los 17 años con él, más o menos. Y pónganle que pandemia, yo tenía que unos 23, 24 años.
Y pues la relación con mi papá pues era muy, no hablaba mucho. Mi papá era una persona que no comunicaba nada. Y bueno, pues yo le contaba, oye, no, ah, bueno. Y llega un punto en donde se me cae el mundo, gracias a la interpretación que yo tenía de la vida versus la realidad de mi papá. Un día estábamos en una reunión y mi papá por primera vez como se pone a llorar y se sale. Y salimos mi hermano y yo detrás y nos suelta bombazos. Mm. Hay un tema de abuso, el abuso no solo sexual, y hay un tema de homosexualidad. Y por primera vez lloró y botó lo que tenía por dentro. A sus 50 y pico. 50 años de vida. ¿Esto en qué momento fue, Juanca? ¿Cómo Uf. en qué parte? O sea, ¿en la pandemia? Sí, más o menos como en ese rango. O sea, se desboronó todo. Claro, porque yo, entonces, ¿qué pasa? Mi mamá sabía, estaba muy dolida, por eso odiaba a mi papá, quiso hacer equipos en la familia por eso. Entonces era como me cogía a mí, mi hermano con mi papá. Entonces era esa fragmentación. Y mi mamá siempre decía, no, es que... Y odiaba a los homosexuales, que los homosexuales... ¿qué? Pero claro, yo crecí en un... Ella es de su dolor y Ujú. su... Claro, claro, pues ella es súper dolida, con una rabia. Eso cuando la gente muestra los dientes Ujú. cuando está hablando, es rabia pura. Mm. Y ella se comunicaba de esa forma. Y yo no tenía buena relación con mi mamá, yo no hablaba con ella porque ella solo se quejaba. Pero el punto es que a pesar de que él sacó esa información, yo no la había entendido. Yo entendí de pronto lo de que puede significar un abuso, pero nada más allá de eso. Estaba sesgado. Dije, no, no, eso no es. Claro, o sea, en tu proceso de tener una noticia de estas o de recibir como este tipo de impacto en tu vida, pasa uno por las diferentes etapas, ahí estabas en negación. O sea, Sí, fue como, sí, no, sí. Y yo me acuerdo con la neerlandesa, ella me decía, yo creo que tu papá es como, yo, ¿qué le pasa? Porque yo vivía en un contexto en que en el colegio uno que decía, ese total, marica, que... total. Y era eso, Pero además entonces, era tu papá y tú acababas de contarnos que era tu role model, o sea, querías seguirlo ahí y está. querías ser, y entonces se te cae el mundo. En paralelo a que estás viviendo un encierro, en paralelo estás viviendo una crisis tuya con tus relaciones y pasa esto, Y entonces pasa esto. literalmente se te cayó el mundo. Entré en la zona gris. Entré, creo que todos hemos vivido ese punto donde caemos. Mm. Y entré en una zona muy gris bastante tiempo porque como estaba en negación, yo no entendía lo de mis relaciones, pues yo no sabía qué hacer. Que me dijeron, venga, busque como ayudas. Mi papá siempre había sido espiritual y me decía, oye, haz una constelación familiar, oye, yo no sé qué. Y comencé a hacerla y salió algo que me dijo, oye, ¿tú no sabes nada de tu papá? Yo no. Eso sale en la terapia de Mm. constelaciones. Y me dijo, ve y le Wow, pregunta. wow, Entonces, Damn. wow. y yo, sí, yo, ¿qué? ¿Qué? Y Tú yo, creías en estas cosas, tú te sí, arriesgaste y dijiste, yo necesito empezar a tener respuestas, empezar. sí, Entonces dijiste, vamos a buscar terapias, apareció Constelaciones, te sí. llegó, ok. Empecé más o menos con eso. Había otra cosa que se llama biodescodificación, Ujú, que me ayudó incluso a entender ciertos, es un mapa de con un esquema para entender un poco incluso yo qué sentía con mi mamá, pero nunca he profundizado. Afortunadamente mi papá siempre ha sido más espiritual, mi mamá sí súper religiosa, pero pues no fue algo que yo adopté. ujú. Y dije, bueno, pues démosle ahí el intento. Y cuando me dijeron eso, yo dije, ok, tengo un reto de ahora ir a otra ciudad, porque era en pandemia, mi papá no estaba. Yo dije, bueno, voy allá.
Y tuve el viaje, yo nervioso y yo, bueno, yo nunca había podido hablar con mi papá. Una vez que yo intenté mencionar sobre algo relacionado a su pareja, fue defensiva pura Mm. y fue, o sea, de verdad fue, no, es que estoy ya, y yo llorando y yo, pero no quería hacerla. Pues yo tenía pánico de hablarle a él y yo, "Ah", pero le pregunté y me explicó. Es mucho más complejo, de pronto no es el espacio, pero es mucho más complejo, pero fue como una confirmación en muchas cosas que hizo que tuviera ese error en la Matrix. Ujú. Porque yo no había entendido que, sí, yo, ahorita lo digo, yo quería ser con mi papá, pero yo no lo había entendido. Pero cuando me enfrento a lo que pone la sociedad, lo que ponía mi madre sobre lo que puede relacionarse a la homosexualidad, pues yo dije, espera un segundo. Porque yo quería y buscaba inconscientemente hacer los mismos pasos de mi papá. Terminé trabajando pues en una agencia en la parte estratégica para ver cómo pues tomaba decisiones de negocio porque él trabajaba en cosas En eso. parecidas. Y yo entré en la zona gris. Yo ya nada me motivaba. Yo, de verdad, yo solo salía y yo por primera vez, como se dan cuenta, hablo mucho, pero por primera vez yo no era callado. El neutro es horrible, yo le llamo el neutro. Uf. Uno se mete ahí, es que no pasa nada, uno es un ente ahí que no Sí, está entendiendo sí. nada, solamente está ahí como un ente. Tal cual. Literal, es horrible, cual. weón. Y empezó pues, porque claro, yo dije, como era pandemia, yo vivía solo, entonces yo me aislaba mucho y comenzó la pelea interna con la cabeza. Me cuestioné hasta mi propia sexualidad. Yo decía, puede ser por el ADN, yo tenía miedo, yo tenía pánico, porque yo vivía era Pucha. con pánico. Y me pasaban esas sincronicidades que solo por dentro era que yo tenía esa duda y había una vieja X en un sitio que nadie conocía y se volteó y me vio y me dijo, oye, una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿tú eres gay? Y yo Ay. por dentro, este hijo de Verga, puta, güey. ¿qué es que me está leyendo el pensamiento? Sí, yo paniqueado, yo. Y yo, pues obviamente lloré, yo, no, pero yo no quiero, pero como si estuviera destinado a. Y como si estuviera mal, además. Claro. O sea, obviamente no estaba mal, solo Claro. que estaba muy en shock. Claro. O sea, era algo con lo que tú nunca te esperaste encontrar en tu vida. Claro. Pues, o sea, me cambió la Matrix, o sea, fue porque era obvio, pero para mis ojos no. Y ese choque fue lo que yo no sabía que quería yo, y yo buscaba medio terapias y esto, y yo, pero no entiendo aún, no entiendo aún, no entiendo aún. Lo positivo es que siento que normalmente cuando uno cae, siempre sube. No hay más, o sea, no hay más a dónde ir. O sea, no tienes opción. Exacto. Lo no, más abajo que estés, no solo para arriba. Tal cual. exacto. Hay que bajar Paco de impulso otra vez. Tal cual. Exacto. Y ese fue el punto de quiebra. Y empezaste como, Sí, yo dije, no, espera un segundo, o sea, me acabo de a los 20 y tanto, o sea, estaba tan sesgado, esto me cambió la vida, o sea, claro, empecé en una dualidad, pero también pues cuestionándome en el trabajo, porque yo decía, es que no me gusta, o sea, yo en el trabajo yo me no quejaba te todos los sentías días, feliz. me quejaba todos O sea, los solo un días. paréntesis ahí. Es como que, y Sebas lo dijo, porque él lo dijo con respecto a las relaciones, pero creo que se va todo es, esa toxicidad pues, estaba presente en todo lo que te rodeaba y eso al final es uno buscando esa toxicidad. O sea, la única razón por la que uno está en un trabajo tóxico es porque lo permite, entre comillas, pues obviamente desde la capacidad de irte a buscar algo más, pues va a tomar tiempo, etcétera. Pero uno Ujú. permite un montón de cosas, deja de poner límites y tú estás viviendo esa toxicidad 360. Todo. Claro, porque al final, o sea, solamente podemos cambiar nosotros. El resto nunca va a cambiar y si uno o sea, si uno se está quejando y echando la culpa a lo exterior, Ahí te pues quedas. ahí te Claro. quedas, exacto. Y ese es un punto muy clave, o sea, al final sí, yo pues cuando comencé a entender y a tomar de pronto estas herramientas, como las constelaciones, pues comencé a aprender mucho de mi vida. Porque pues obviamente uno le tiene primero es un poquito reacio a eso. ¿Qué es eso? O sea, Sí, 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 ¿cómo, sí. cómo funciona eso? Pero sí, no solo eso, sino digamos también el tarot. Porque claro, digamos, en mi experiencia comenzó a ayudarme mucho. Porque obviamente pues yo lo veía el tarot como lo ve a nivel general la gente. Y es, ay no, pues dice un destino.
Y yo, mi destino. Y yo, bueno, pues dígame. Sí, lo necesito. Sí, es que uno sí, se agarra de sí. lo que puede. Claro. O sea, Yo dije, pues yo tengo que encontrar algo. Tomé una sesión de terapia psicológica. Me ayudó a entender ella a ver eso y me decía, sí, o sea, lo de tu papá es tu visión y por eso te fue el error en la Matrix. Ella fue la que me hizo entender eso. Buenísimo. Sí, yo dije, pues, o sea, todo es herramienta. Esto me funcionó, igual dije, no resoné tanto con eso, pero bueno, voy y busco. Entonces, digamos, en el tarot, con el tema de las relaciones, la vida y todo eso, entonces cada cosa que me leían comenzaba a pasar. Y yo a veces me pregunto, con todo el respeto, pues digamos a la práctica, yo no he querido nunca intentarlo, porque siento que si me dicen algo, yo voy a crear mi vida a partir de eso. Es mi forma personal de verlo, como digo, con todo el respeto a las prácticas, sí. Pero yo siento que yo voy a estar tan predispuesta que va a hacer que todo pase, porque yo soy una persona que yo me considero una gran manifestadora. O sea, yo he manifestado un montón de cosas en mi vida. Entonces, si me dicen, te vas a partir un pie, Claro. me lo va a partir. Yo sé que me lo va a partir porque me lo metí yo en la cabeza. Entonces, esa es un poco mi impresión. ¿Cómo te fue a ti con el tarot? Al principio me pasaba eso, porque creo que el ser humano tiene también un pecado de cuando le sirve algo se lo coge con una garrapata y no lo suelta. Y cree que es verdad absoluta. Porque yo llegaba exactamente a eso y me daba miedo porque decía, no, pero es que de pronto puedes tener hijos con personas que no quieren tener hijos. Yo, ¿cómo así? ¿Qué es esta vaina? O sea, ¿qué me está diciendo? Sí, o sea, sí. Obviamente, afortunadamente, a mi modo de ver, las lecturas eran muy positivas. Muy positivas. Tenían esas cosas, pero me decía, oye, aparece algo en la muela, pero va a estar bien. ¡Pum! Una muela. Y yo, no jodas. ¿Qué ¿Qué es esto? Pero le comencé a creer mucho y a necesitar mucho para de pronto tomar decisiones en mi vida. Claro, es que ahí volvemos al punto. Cuando uno está en ese proceso, se agarra de un montón de cosas hasta que uno, ¡pum!, como que logra solidificarlo, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado por varios procesos. Hoy creemos en una cosa, mañana nos conectamos más con otra y eso es parte como de la evolución que tenemos. Pues eso también es de explorar. O sea, creo que ese es el punto que hay que tocar, que es explorar diferentes métodos, diferentes cosas que nos funcionan en un momento, en otra no. Explorar a través de las relaciones, a través del trabajo, a través de toda la vida, porque entre más exploramos es que más nos damos cuenta qué no nos gusta para saber qué nos gusta. Sí. Total. Entonces, total. Y sobre todo, perdón, explorar en las mismas herramientas, es decir, porque voy a volver un poco al tarot, porque ¿qué entendí yo? Hubo un momento, me estoy adelantando también de líneas de tiempo, pero hubo un momento en donde yo sabía que me iban a ofrecer un trabajo. Y dije, pero yo no me gustaba. Porque como me quejaba tanto y todo eso, y yo, no, pero esto no me llena, y yo todavía no entendía qué quería, y yo, ¿qué es esto? Y yo, bueno, a ver, ¿esto me beneficia? Sí. Pero yo no quiero esto, yo no, pero te va a tocar duro, tu papá por fin te va a ver, porque esa era también parte de ese sentimiento. Yo quería, como mi papá no me hablaba, mi papá nunca me dijo, como era todo fragmentado, nunca me decía, te felicito, estoy orgulloso, entonces yo quería que me viera. Entonces, claro, estaba direccionado en un trabajo específicamente para que mi papá me viera. Sí. En un trabajo en donde tenía que presentarle al cliente todas las semanas todo algo, entonces era validación continua casi todas las semanas. Entonces yo dije, no, pero yo no quiero esto. Pero no, y también lo conecto con lo de las parejas, ¿cierto? Ahora que siendo de terapeuta, pero sí, claro, usted por eso dejaba que le atravesaran todos los límites, porque estar amado lo validaba de un amor que no tenía, entonces por eso... Pues, total. Sí. Pero yo quiero entender, antes de que yo sé que se va a llevar el tarot, quiero que me ayude a entender todo este momento que está pasando. Usted está en la zona gris viendo tarots, haciendo constelaciones, o sea... un nuevo trabajo, quejándose, o sea, ¿cómo empieza usted a decir qué putas? A subir. A subir. Pues fue eso, fue darme cuenta que yo tenía el control de las cosas. Porque, y vuelvo al tarot para poder responder, porque cuando la vieja me saca eso, yo le dije, espérate un segundo, ¿y qué pasa si digo que no? Bueno. Uy, retamos al tarot. Sí. Porque ahí comencé a entender. RIP. Sí. ¿Ya qué? Casi le sangra la nariz. Sí, como así. se le brotó la vena acá. Total, no, hasta los ángeles como que, weón, ¿qué está haciendo?
No, porque entendí es eso. Ella llegó y, bueno, sacó las cartas y me dijo, abro los ojos, te va a ir mucho mejor. Marica. ¿Qué? Sí, Damn. yo, Esto ¿qué? me voló la cabeza. Sí. O sea, se vale retar, se vale. Tal cual. Eso fue un aprendizaje grandísimo para mí, porque yo dije, pero ¿cómo me va a ayudar? No, vas a encontrar tu propósito, te va a ir muy bien, te van a pagar lo que necesitas. Y yo, ¿qué? O sea, O sea, en ese momento en que tú retas al tarot y dices, ¿y si digo que no? Es porque te oíste. ujú, Es porque te conectaste en vez de dejarte seguir llevando por la vida que te estaba llevando. ujú, Hiciste una pausa y dijiste, ¿y si no? exacto. Porque Uy, comencé a decir, venga, yo siempre... esto fue muy sí, revelador. Sí, es que son, o sea, son de esos... Y si no sigo viviendo la vida que estoy llevando, te va a ir mucho mejor. Claro. O sea, Y como todo se cumplía y me dicen esto, yo dije, bueno, de una vez. wow. Yo estaba en Brasil, llegué, me ofrecieron el lunes siguiente y yo dije, no, gracias. No, obvio. Sí, se fue a muerte. Sí, claro, y todos, pero, o sea, ¿quién? No, Era un no, cargo como no. medio regional y yo, no. Entonces, lo que entendí es que hay que empezar a comenzar a cuestionar. Yo de pequeño siempre cuestionaba, solo que como tenía otra visión, la gente me malinterpretaba, era, "Ay, es un credo y todo eso. Pero yo siempre era, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene? Como yo no aprendía por memoria, yo aprendía era preguntando por qué. Porque mi cerebro funciona de, yo necesito entender todo el contexto para yo decir, Crear un entendí". criterio Me acerca de encanta, eso. por eso nos contó todo el contexto para poder entender la historia. Exactamente. Que estaba contando aquí para allá un desorden, pero claro, porque mi vida era un desorden. Pero, exacto, o sea, eso demuestra esa parte de tu vida y pienso en ese momento cuando nos conocimos previo a esto, es que cuando nos contaste sobre esto, sí era como ese desorden y después todo empieza a ser muy ordenado. Sí, es muy Tal chévere. cual. Porque yo dije, un segundo, yo tengo poder en mi vida. No es necesario que yo pensaba que el tarot y las constelaciones, porque comencé a tener experiencias hermosas con esas cosas. Comencé también con el tarot, lo cogí de mate, ¿no? Ahí ya, dándole casi todos los Sí. días. Después, constelaciones familiares. Y comencé a entender incluso por qué yo estaba teniendo esas experiencias relacionadas al abuso. Porque ahora les comenzó a contar de pronto un poco más detallado. Algunas mujeres con las que estuve habían sido abusadas. Y eso comenzaba a tener pues una relación y comencé a entender muchas cosas del por qué estaban pasando todas esas cosas. Con las constelaciones que pues obviamente es un juego energético que representan algunas cosas, uno sencillamente lo ve más claro, pero entonces yo comencé a perder el miedo porque dije, como antes yo no tenía valor, quería era que la gente, porque la sociedad como yo no tuve, en cierta forma a pesar de tener a mi papá, pues él no estaba presente, no tuve una guía, yo estaba haciendo malabares en la vida con lo que podía. Entonces, pues obviamente eso me dio ese empoderamiento y dije, pues voy a ver cómo hago las cosas diferente. Porque si sigo haciendo lo mismo, voy a estar haciendo lo mismo o sintiendo Y lo vas a mismo. seguir viviendo la misma vida, las mismas Claro, relaciones. Claro. Y yo dije, no, esto no. Yo en las relaciones pues fue algo que más me costó más. Porque pues, estaba mucho más ciego. Pero en otras cosas yo decía, no, venga a ver. Entonces comencé a entender los problemas con mi mamá. Con mi mamá nos dejamos de hablar 8 meses porque como ella buscaba manejar por Como, equipos, ajá. entonces mi hermano embarazó a la novia y entonces... Este podcast ojalá no lo escuche su familia. güey. No, O sea, ha estado no, marica. está bien. Probablemente lo van a oír. Total. Y pues al Está final, bien. sí, yo digo, pues es mi experiencia y es lo que yo viví y prefiero pedir en este No, ofrezco momento. que Sebas también ya ha sacado a florecer acá todos sus temas. Yo creo que yo pronto. Bien, Coming soon. me invitas, interesante. Pero Estaba lo de tu hermano también. sí, o sea, O sea, estaban pasando un montón de cosas y además tu mamá estaba en su propio proceso, ¿no? Claro. O sea, pues, o sea, es que, claro, ella pues era tan tradicional. Afortunadamente ella ha venido cambiando otras cosas. Se mete en algunas herramientas que es todo el tema transgeneracional. Entonces ha venido cambiando. Y ella comenzó Chévere. a botarnos mucha información de que nosotros no fuimos deseados, de que hubo un aborto en la familia. puta, es que todo eso lo marca uno, así no tengas esa información desde chiquito.
son un montón de cosas que lo vimos en nuestro episodio pasado, o sea, van creando traumas, o sea, el simple hecho de que uno no tenga esa capacidad de expresar sus emociones en la casa, que es un comportamiento común dentro de nuestras generaciones, pues porque nuestros papás también crecen así, esos son traumas que se van creando. Y cuando tú además en tu adultez empiezas como a darte cuenta por ti mismo, pero además a eso súmale que te lo empiezan a decir, o sea, puta, es mucho voltaje, o sea, esa pandemia para ti fue como ¡pim! Sí. Sí. Porque ya estabas tú en tu proceso y pum, 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 te llega a llegar más y más y más información, pero creo que al final es un final feliz. ¿En qué sentido? En que puta proceso tan duro y toda esa información, pero lograste por tu capacidad, por tu curiosidad, por tu entrega a tu propio proceso hacer así con toda esa información y sacar de ahí algo bueno. Y tomar acción. Le agregaría. Total. Porque pues uno, pues sí, lo puede pensar y dice, no, pues sí, sí, pero yo dije, no, un segundo, yo tengo que buscar hacerlo. Entonces, como yo no ponía límites a mis papás, pues nunca hablaba con ellos. Y la primera vez que intenté hablar con mi papá fue desastroso. Yo dije, pues nada, lo hago. Entonces yo no me hablaba con mi mamá. Yo dije, pues le escribo una carta. No, qué berraco. No, mucho no duro, me en dejó. serio. Entonces yo, y al principio yo creo que hubiera leído esa carta y dice, este niño me va a asesinar. Pero yo dije, no, espere, lo voy Sí, la a verdad. ver, sí, voy a intentar poner más maquillaje. Y se la mandé. Para mí estaba perfecto. Ya después que hablé con ella me dijo, se notaba Me la rabia. mataste. Pero tomé acción por primera vez y le dije, mamá, esto es lo que siento. Tenías dos opciones, seguir siendo o sentirte víctima y quedarte ahí o actuar. Eso Claro. lo hemos hablado un Pero, montón. y tocas un punto muy claro porque yo me sentía víctima. Claro. Pero por eso yo le transmití a mi mamá lo que sentía, pero al final yo entendía que no tenía que culparla. Porque comencé a entender con todo eso por qué ella era así, cuál era la vida que ella había Tuviste tenido. empatía. Claro. Ella por primera vez un día me dijo, oye, esta es mi historia. Me la vomito. Y yo nunca me Así. había tenido el tiempo de escucharla. Entonces eso me cambió, pero igual yo seguía siendo un niño herido. Y a pesar de tener 25, 27 años, seguía siendo un niño. Herido. Herido, exacto. Been Entonces, there. Puta. Been there. Exacto. Sí. Entonces yo dije, no, listo, con mi mamá. Listo. Con mi papá también. Me le senté y le dije, ¿sabes qué? Déjame de ver como un niño. Ya no soy un niño. Ay. Ya entendí esto, tranquilo, yo no te culpo. Entonces él como, ay, no, pero es que yo hice lo que... Sí, yo sé que tú hiciste lo que pudiste con la información que tenías, porque tú viviste una experiencia totalmente diferente. Tú viviste en otra ciudad, en otra época, con otros valores, con otra exigencia. Eso les daban en las reglas en las manos. O sea, uno cómo va a juzgar a una persona que total. vivió tanto sufrimiento. Él hizo lo que pudo porque pues él me intentó educar como lo educaron a él, porque fue lo que aprendió. Total. Entonces comencé a entender eso y dije, venga, tomar acción. Entonces ya comencé a encontrar un gusto porque claro, eso genera un químico. Cuando uno comienza a sanar, uno no quiere ir para atrás. Uy, Total. sí, es una cosa Uno no quiere ir para atrás. muy poderosa. Y yo, esto. Entonces yo dije, bueno, y tuve como lo que se dice arquetípicamente como el viaje del ermitaño, en donde me voy solo, me encierro y comienzo a comenzar como a cuestionarme a mí. No, ay, ¿por qué me pasó? Sino un segundo. Ya entiendo que pues cada uno vivió su vida, también con mi hermano, pues llegué y le dije, oye, mira, he sentido que hay un tema de competencia y yo no quiero competir. Pero pues a veces incluso pues complejo porque pues uno no controla a la gente, uno no controla el externo. Y me pasó una vez donde llegó él, desde mi interpretación, repito, cada uno tiene sus propias interpretaciones. Y entró a mi apartamento y ni siquiera saludarme, lo único que dijo fue, uy, tu casa es más gómela que la mía. Puta, sí, es muy Entonces, uno dice, loco. Es muy loco. pero está bien, yo no lo juzgo, ¿No? porque lo entiendo. Entonces ahí yo dije, un segundo, yo ya no voy a culpar a lo externo, porque ¿qué hace el ser humano? Es que el trabajo, es que mi jefe, es que mi amiga, es que esta persona no hizo, es que todo el mundo está centrado, que es que tiene que hacer lo que, ¿cómo se dice? Tiene que hacer lo que yo quiero que usted haga, mejor dicho. Y todo el mundo se centra en eso. Entonces ahí fue que
yo comencé a evolucionar un poco de entender cómo era mi mapa de creencias, porque comencé a entender eso, como venga, según la programación neurolingüística, el 95% de las creencias que tenemos son subconscientes, es decir, están en la cabeza, pero uno no es consciente de eso. Pero ¿qué significa realmente la inconsciencia? Porque las creencias determinan lo que uno hace y lo que uno dice. Yo dije, espera un segundo, o sea, ¿todo lo que yo hago es inconsciente? Entonces, eso de verdad casi me sangra la nariz porque dije, espera, ¿cómo funcionan las creencias? Y entendí fue eso. Y lo entendí y ahorita lo cristalicé mucho mejor en una analogía de cómo funcionan las creencias. Me gustaría contar. Por favor. Pero antes de que nos cuente eso, quiero seguir con el desarrollo de la historia. Porque, Ok, perdón. No, eso está divino. Usted va, o sea, ya empieza a poner límites con su familia, se empieza a dar cuenta que está mejorando mucho más, ¿no? Poner los límites, sus relaciones, bueno, que empezaron a mejorar porque usted ya se conocía más y estaba empezando a entender qué es lo que hacía o no. O sea, porque eso es lo que nosotros llamamos, y queríamos decirlo, el despertar de conciencia. Es empezar a entender desde otro, pues con conciencia, por qué estoy tomando las decisiones que tomo, por qué me están pasando las cosas que me están pasando, ¿cierto? Desde todos los ámbitos y pilares de la vida. Entonces quiero entender cómo, porque ya me contó, ya habló con su familia, en el trabajo que pasó, o sea, quiero que me haga eso para entender. Ok, sí, definitivamente las cosas comenzaron a cambiar. Por eso digo, comencé a sentir otras cosas, me comencé a sentir bien, pues comencé a salir, obviamente. Te empoderaste. Obvio. De tus acciones. Obvio. Entonces yo dije, no, espera, yo puedo. Entonces ya uno no quiere volver para atrás. Y yo dije, no, ya eso es. Entonces busqué revolucionar. Por eso, si voy a hacer tarot, lo voy a hacer diferente. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer diferente. Entonces comencé a buscar, fue muchas cosas que me ayudaban porque para mí era sincronicidad, porque no era solo el tarot y todo eso, porque hay gente que dice, no, yo no me arriesgo. Y está bien, pero que comencé, digamos, filosofía. YouTube puro y duro. Y yo, venga a ver, yo me encierro acá. Y filosofía, yo, oiga, sí, aquí comencé a entender y comencé a aplicarlo y iba como hablando en mis relaciones con mis amigos y todo, ay, venga, está como interesante. Después dije, bueno, ya me cansé de esto, ¿cómo evoluciono más? Pum, comencé a encontrar otra temática, Y perdón por interrumpirte, pero es que me llama mucho la atención esto, es como que hasta ese momento habías vivido una vida, digamos, estándar, siguiendo lo que la vida te iba poniendo y aquí ya estabas tomando tus propias decisiones. ¿Cómo te sentías emocionalmente? ¿Qué cambio hubo de esa inseguridad que vivías antes en la toma de decisiones, que te sentías sin voz, que sentías que sí, como que no estabas siendo tú porque estabas siempre buscando esa validación, a un punto en donde ya empiezas a aprender de unos temas por ti mismo, o sea, como que cambias esas decisiones? ¿Cómo te sentías emocionalmente? Pues era todavía con dualidad. O sea, estabas todavía en proceso Claro, porque pues el proceso nunca acaba en cierto sentido. De acuerdo. Bueno, depende de la perspectiva, pero pues obviamente tenía sus ups and downs, pero lo que me motivaba era el sentimiento de esos cambios que había. Entonces, cuando sentía ese empoderamiento y cuando comenzaba a por fin hablar, porque yo hablaba y la gente no me creía, no, pero es que usted... Entonces, por eso te digo, mira, yo con Camilo tenemos un grupo de amigos y justo estábamos los tres, un amigo, Camilo y yo. Y yo les dije, oiga, no me gusta la relación que tenemos como amigos. Y una como vez, que nadie cuestiona esas cosas. Claro, y se defendió, que como que no, yo no, aquí es... ¿Camilo se defendió? ¿Quién? No, la otra persona. Camilo me apoyó. Bien. Pero él llegó y fue como, no, ¿cómo así? Yo, sí, aquí nuestra relación es solo a montársela al otro, a ver quién la tiene más grande y a contar las historias del pasado. ¡Qué jartera! Entonces, por eso comencé a cambiar las relaciones y a tomar esas acciones y la gente comenzó a, pues claro, como ya ponía esos límites, la gente ya no me hablaba igual. Yo, no, espérate. En el trabajo comenzó a ser igual, comencé a entender cierto valor, pues obviamente tenía esa dualidad porque pues seguía pensando en cierta forma de ser mi papá y comencé a convertir a mi papá en el trabajo, a tener un temperamento grande y yo no, y yo era todo lo opuesto, yo siempre decía, no, yo no quiero eso. Pero entonces por eso siempre estaba en esa dualidad.
Y siendo Géminis, que es el signo de la dualidad, Con razón. pues mucho más y más Sí. mental y es dele. Y entendí eso, era mucha mente, dele, maquine. Lo que yo sí buscaba hacer, porque pues uno siempre sobrepiensa lo negativo, yo comencé a ver como, venga, cómo sobrepienso a entender. Entonces por eso como que reencuadraba un poco como yo Le hacía las metiste cosas. harto coco Claro, Sí. a la vaina. pero porque entendí que solo tomando acción era que comenzaban a funcionar las cosas. Y es porque así funcionas tú. Claro. O sea, te entendiste tanto y te valoraste tanto y te respetaste tanto que seguiste tu proceso, no Ujú. el de nadie más. Ujú. Exacto, y pues obviamente la gente me decía, no, pero mi proceso es este, y yo comparaba con el de mi papá y así. Entonces él tenía otras cosas, el que tenía viajes astrales, y yo, no, pucha, ni fumado me llega Sí, para sí, allá. sí. Entonces, claro, yo me comparaba, pero entonces comenzaron a salir a flote muchas más cosas, porque lo que yo dije fue, yo todavía no entiendo mi propósito, de qué es lo que quiero hacer en la vida, pero sé qué es lo que no quiero. Y no quiero volver a esto, entonces yo quiero es entenderme, quiero abrirme, desnudarme metafóricamente o simbólicamente y entender qué es todo lo que está acá. Entonces comenzaron a salir flotes más el miedo, comenzaron a salir el tema competitivo. Hasta a mi modo de ver, fue mi experiencia, que con incluso una terapeuta hubo un tema de competencia. Que ella, porque yo llegaba, ay, mira, yo he hecho esto, y la retaba. Y yo, pero no retarla mal, sino intentando Sí. ayudarla. Yo como, ven, ¿y cómo le das la vuelta a lo que estás haciendo? ¿Cómo mejoras? Y ella como así, porque la gente odia el cambio. Algo le funciona y está bien. Y es donde yo digo, no, un segundo, el cambio es lo que uno necesita. Tú sacaste a la luz tu oscuridad. Claro. Fui sincero y comencé a decirle a la gente, pues un libro abierto, ¿quién habla de esto? Pues muy pocas personas que se abran así. Entonces, Total. En un podcast. Qué grande, güey. Bueno, Gracias. no. Sin joder, sí. Sí. No, gracias. Entonces, pues claro, es hacer las cosas diferente. Y ahí para llevarlo a donde nos estabas llevando, porque Ujú. creo que ya Sebas tuvo sus respuestas, llegas a ese punto donde dices, yo tengo esta mente muy programada. O sea, empezaste a entender eso, el fondo. Es que hemos estado programados por quien sea, la Matrix, los Illuminati, El sistema, claro. el sistema, como lo quieran ver. Yo me fui ultra conspirativa, pero por molestar acá. Pero es en serio, o sea, hemos estado muy programados por las creencias que el entorno mismo nos crea, la familia, amigos, colegios, universidad, etcétera. Y te diste cuenta de eso y por favor compártenos tu analogía. Es que ahí conecta todo porque es ver el cerebro como un computador. Entonces, como un computador viene predeterminado con programas. Esos programas, pues, incluso es algo que utilizamos todos los días, como Excel, el correo, básicamente todo eso. Pero pues tenemos demasiados programas que los programas a que se asocian a esas creencias subconscientes que les decía. Están ahí súper metidas, Están así ahí. funciona. Pero ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Quién las instala? Uno y el entorno. Ujú. No son ni positivas ni negativas, digámoslo así, son sencillamente sistemas. programas. Son sistemas. Por ejemplo, mi papá un día me cogió y entonces me dijo, no soy hijo de puta con las viejas. Y lo aprendí. Y eso fue una creencia que me quedó y dije, las tengo que respetar, sea como sea. Entonces, las creencias no son negativas o positivas, pero hay algunas que se limitan. Total. Porque, claro, la familia es una de las variables que instala esos programas. Mi papá, con su comportamiento, pues hizo que yo me instalara miedo. Que no me creyera en mí, que me diera miedo de equivocarme. La sociedad me instaló que tenía que tener la novia más bonita, las más mejores viejas y todo eso. En el trabajo que tenía que ser perfecto, todo el contexto de uno le va instalando, porque a veces, por ejemplo, yo conocí a una vieja por Tinder. Ella me decía que tenía un trauma con sus piernas, porque esta parte de sus piernas de la pantorrilla normalmente va como un embudo, el de ella era más recto, y ella me dice,
Es que una amiga me dijo, ay, pareces un tubo. Y le quedó ese programa y a ella no le gustaba mostrar sus piernas. No, man. Entonces cuando uno dice, ok, tengo esos programas, pero todos esos programas se pueden actualizar. Solo que uno muchas veces se frena y se centra solo en ese programa y puede que sea un programa de 1998. Yo tenía ese pensamiento de 1998 teniendo 25 años en ciertas variables de mi vida. Pero ahí fue que lo entendí y dije, pues es que todo se actualiza. Yo sencillamente tengo que actualizar ciertas creencias que no me benefician, que me están limitando como el miedo. O de pronto no actualizarla, sino desinstalarla. ¿Y cuál es la aplicación que yo tengo o la herramienta o el programa que yo tengo que instalar? Pero pues hay que entender que cuando uno va a instalar una aplicación o algo, pues toma un tiempo y tiene una carga. Y eso es parte del proceso. Igual desinstalarlo. Entonces, es sencillamente uno dice, venga, yo voy a controlar mi vida, voy a ver qué tengo que actualizar, qué tengo que desinstalar, qué tengo que bajar, y desde ahí es parte de cómo actualizo, porque todo el mundo está viviendo en esa inconsciencia. Todo el mundo está teniendo sus programas y entonces se siente herido porque si alguien le dijo, oye, no, bobo. Oye, ¿cómo que bobo? Y se pone a la defensiva. Eso es un programa que tiene que no le gusta que lo ofendan por X o Y. Hay otras personas que es, ajá, bueno, bobo. No le ofende. Porque cada uno tiene un programa diferente. Cada uno tiene, pues, sí, hay cosas parecidas que hemos vivido. Ay, sí, yo también he estado ahí. Pero normalmente, pues, la experiencia de vida es diferente porque la programación es diferente, el sistema operativo es diferente. Entonces, ¿para qué uno juzga a otro? ¿Para qué uno juzga al papá de uno, por ejemplo? Si él tiene un programa y él hizo lo que pudo con ese programa. Ahorita lo está actualizando, afortunadamente, porque le entró en una depresión grande y ahí también va saliendo, como todo el mundo ha venido saliendo. Y todos los procesos los procesos de cada uno son los procesos de cada uno. Total. Y es súper empático entenderlo, o sea, como llegó una invitada a escena. Exacto. O sea, se vuelve, digamos, como lo podemos ver de una forma táctica, que es como tú nos lo has presentado, que yo creo que eso facilita un montón para los que nos oyen pensar en que sí podemos remover esas creencias limitantes y podemos insertar lo que queramos creer ahora. O sea, soy invencible. Tal cual. Puedo correr 10K. Sí, señores, yo me metí ese chip y ahora corro 10K. Bueno, ya estoy un poco oxidada, pero me hicieron creer toda mi vida que no era capaz. Desinstalé y lo instalé. Entonces, no lo estás poniendo en términos súper prácticos para que todos nos demos cuenta que efectivamente esas programaciones que nos limitan pueden desinstalarse y hay muchas cosas que quiero rescatar, exacto, de lo que está diciendo Juanca. Y una es, muchas de las creencias ni siquiera son es que no sean malas. Cuando las instalamos de chiquitos, fue la manera de protegernos, fue la mejor manera que encontramos para usarlas. ¿Qué pasa? Que hoy en día esa herramienta de 1998 pues no aguanta el archivo en el nuevo programa y en nuestra vida adulta nos afecta para lograr lo que queremos, ¿cierto? Y quiero rescatar porque de verdad se pasó con toda la información que nos ha dado. Muchas cosas chéveres que creo que aparten de las cosas de conciencia. Entonces, una es conocerse, ¿cierto? Empezar a cuestionarse muchas cosas. 2, tomar responsabilidad de su vida. O sea, no es la de nadie, sino es la mía. Y 3, que puede cambiar lo que quiera. O sea, como está diciendo, o sea, de verdad depende de uno. Y es eso. O sea, lo hemos dicho muchas veces, en nuestra opinión, el secreto está en explorar, en ver herramientas, en intentar entender las cosas y no quedarse o sea, la peor respuesta que uno puede decir es que yo soy así. Ahí hay que entender qué es lo que me está haciendo actuar así, porque todo lo podemos cambiar y si podemos mejorar un software que nos va a servir más, pues ¿por qué no usarlo? Y si uno no cambia, el externo no cambia. Por eso les dije, yo cambié y tomé la decisión. Sí. Y dije, no. Y yo cambié, tomé otra decisión, cambió el entorno. Entonces, ahí es donde está ese puro empoderamiento, porque lo que les decía, yo me pongo a hablar con la gente porque comencé a encontrar, pues de pronto esa pasión, porque estaba guiado hacia un camino corporativo, porque pensaba que ese es el sistema, cómo funciona. Todo el mundo, si ustedes se dan cuenta, todo el mundo está programado, como tú dices, sí es conspirativo, pero en cierta forma es el mismo programa, la gente llega, trabaja, se pone a ver Netflix, mira redes sociales y ¿qué? Y el fin de semana hay algunos que toman, hay otros que sí, y ahí van saliendo, pero es un programa.
y siguen haciendo lo mismo. Pero ahí es donde está de una liberación. Es como realmente, oiga, yo puedo tomar acción. Yo no necesito de alguien. Yo puedo utilizar una herramienta para entender algo y cambiarlo. Ahí tú acabas de decir algo que creo que va a ser también súper útil porque nos han siempre hecho esta pregunta y es, no todo el mundo va a poder renunciar a la vida que tenía o salir corriendo de una relación o dejar un trabajo que hoy representa el medio para poder vivir. Pero si tú estabas ahorita hablando, siempre estuve inmerso en eso corporativo, no es que hayas dejado de trabajar, hoy sigues trabajando en una empresa bien corporativa, pero empezaste a integrar a tu vida prácticas que traen un poco más de equilibrio y ves a tu trabajo como una herramienta para poder seguir desarrollando esta empatía que con las personas con las que interactúas también es un medio para poder vivir, pues digamos que, pero estás metiendo ahí de a poquito lo que te hace feliz con el ánimo de acercarte cada vez más hacia ese propósito que al final es encontrarte. Sí, o sea, gracias por decir eso porque, claro, como yo me iba muy bien en donde estaba antes, como era un mundo estratégico y con clientes y de negocio, pero era un tema competitivo de quién sabía más. No me gustaba, por eso me quejaba. Yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? Yo no sabía para qué era bueno. Yo nunca había sido excelente en algo, nada. Era medio bueno Te lo en habían cositas. hecho creer. No, literal. Pero, pues porque yo decía a todo el mundo, es mi propósito es ser doctor y ya sabía y se iba por eso. Y yo, no, ni idea, yo nunca sabía nada. Pero entonces yo dije, bueno, voy a tomar acción, voy a intentar. Y dele, y dele. Entonces comencé a darme cuenta con mi experiencia, con esto que les estoy contando, sencillamente contarle a los demás. Que, oye, a mí me ha pasado. Entonces yo le decía, por ejemplo, porque el inconsciente juega papeles muy clave a mis parejas. Como yo atraía mujeres como mi mamá, yo atraía parejas con mi mamá, yo les decía, perdón, amor, y me confundía. Eso es inconsciencia. Eso, según la programación neurolingüística, tiene un significado. Claro. Entonces ahí es donde la gente, ay, a mi novia le pasa eso. Mamita, pues entonces... Sí, tienen que empezar a entender qué está pasando ahí. Exacto, y solo no juzgues, no es ni bueno ni malo, miren y se resuelve. No es, porque uno dice, no, pero entonces yo ya tengo que... La gente se va muy, muy hacia allá, por eso no es solamente eso. Entonces, creo que es algo muy bonito porque sencillamente es dar las herramientas de que se puede empoderar de ver la vida como un juego. No como, es que tengo que... No como una obligación, sino como un juego. Exacto. Y hay que saberlo jugar. Exacto. Pongo el ejemplo, digamos, de Mario Bros. ¿Qué pasa? Mario Bros tiene un objetivo que es rescatar a la princesa. Pero antes de rescatar a la princesa tiene que pasar por ciertos mundos, algunos castillos. Y uno mientras va cogiendo, pues va cogiendo monedas, va cogiendo power-ups y lo ayuda a uno a pasar el mundo más fácil o no. Pero hay algunos mundos en donde uno se muere en el mismo sitio y no puede salir. Y vuelves a empezar ahí, uy. Y uno, no, pero ¿por qué no pasa? Y se esfuerza y no puede. Hasta que aprendes. O hasta que haces algo diferente, coges otro power-up, te vas a otro mundo o haces algo principal. Pero ahí es donde dices, o te esfuerzas demasiado y lo logré. Y sigues y evolucionas. Y hay momentos en donde te quedas, pero hay que verlos como un juego porque esto es una creencia que me limita, ¿listo? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo actualizo mi programa? ¿Cómo la reprogramo? Chao. Siga. Me encantó, marica. Esa está buena. Eso ¿Sabes está que bueno. nosotros decimos? O sea, pues yo una aprendizaje que tuve una vez con un amigo es Life is like Tetris with extra steps. Literal. In Spanish. O sea, sí, la vida es como Tetris con pasos extras. Pasos reglas extras. Sí, Tú tenías 3 puntos que nos querías dejar para cerrar, pero creo que Sebas te interrumpí, vas a decir algo antes. No, estaba muy chévere esa analogía porque sí, o sea, me encantó. Sí, es como es ver la vida como un juego y no ver que esos retos son algo malo, simplemente es cómo lo atravieso para mejorar. Y ahí yo creo que lo hemos dicho mucho, cuando uno logra conectar con el sufrimiento o entender por qué le duele y empieza a aprender y a sanarse, la evolución es demasiado rápida, porque no se queda atrapado sufriendo, me caí en el castillo, y no, venga, ¿cómo hago las cosas diferentes para no quedarme en el castillo? Total. Está demasiado chévere esa analogía, muy, nos encantó. Y ahora sí, María, por favor. No, pues ya para ir cerrando, tienes 3 puntos que nos querías dejar, ¿cierto? Como una gran conclusión de... Sí,
Mira, para mí yo lo veo como un manual de instrucciones. Porque pues obviamente mucha gente se queda en el, pero ¿cómo hago eso? Sí, Porque, ¿cómo pues, hago para llegar a todo lo bonito que claro. ustedes están hablando, señores de ese podcast? Pues, o sea, ya Yo aquí sufriéndole en lo más profundo de mi crisis y... pues, O sea, todos hemos pasado por claro, eso. para ¿Cuáles mí, son esos 3 tips? O sea, para mí ya hemos contado varias cosas, pero de pronto puede costar para algunas personas porque es realmente... Bueno, voy a comenzar a nombrarlas mejor. De pronto genera en algunas personas como, no, pero es sencillamente intentarlo. Puede ser un programa que se puede instalar a ver si le sirve. Número 1, haz lo que más te apasione. Así sea un poquito más que el resto. Pero hazlo. Ve por ello. Y da lo mejor de ti sobre eso. Número 2, siempre positivo. Siempre vibraciones altas. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace normalmente es asumir. Tiene una visión, dice, ay, yo quiero ser futbolista, pongámosle. Y primer reto, se desinflan y cambian. Pero pues uno no se da cuenta que a veces uno está tan sesgado porque la mente dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces uno dice, ok, pues si no es como yo quiero, ahí comienzan a ver los problemas. Entonces por eso es ser positivo. Porque muchas veces, claro, yo llegaba y me chocaba contra la pared. Les cuento, digamos, en el tema empresarial de mi trabajo. Yo busqué hacer cosas diferentes y yo presionaba a Colombia. Yo decía, pero venga, yo quiero hacer esto. Porque entendí que parte de mi propósito es contar mi experiencia y es seguir trabajando en mí, pero pues contar y tener con estas habilidades de comunicación. Entonces yo dije, pues yo quiero hacerlo en la empresa y yo no sé qué, y presionaba y no, me cerraban la puerta, me cancelaban las reuniones y yo, porque eso era lo que yo quería, pero es que ¿por qué no? Soltaste. Hasta que solté y yo dije, bueno, voy a dejarlo ir. Fluyó. En una semana se resolvió un cargo regional en donde me dedicaba a ayudarle a las personas a aprender, a entrenarlas. Y me cambió la vida porque yo dije, tengo que fluir, no tengo que cuestionar. Entonces es pensar positivo. Positivo. Tercero, ¿qué herramientas tengo que comenzar a hacer para mapear mis creencias y con las creencias sencillamente actualizarlas? Y no conformarse con una, sino el cuarto punto, ser como lograr una evolución mucho más grande. Si voy por filosofía, voy por constelaciones, voy por esto o me invento una yo. Hoy en día, hablábamos con Sebas ahorita, hay demasiadas cosas. Es intentarlo, porque sencillamente, y creo que cierro con esto, es ser estratega de su vida. Normalmente, véanlo como, para ser estratega, voy a hacer también una analogía con la cocina. Cuando uno cocina normalmente tiene una receta y se pega específicamente en esa receta. Pero la vida no es lineal como la cocina, no. A veces se quema, a veces más llama, a veces no sé, uno no está de ánimo y comienza a pasar varias cosas que al final, pues uno que tiene que hacer, tomar acción y comenzar a resolver sobre la marcha, pues qué pasa si me quema un huevo, qué pasa, pues quito esa, no, de pronto no le pongo otra proteína, cojo otra salsa o cojo un plato de otras cosas, pero la clave de ser estratega es arriesgarse. Es todo el tiempo, como en la cocina, las mejores preparaciones es porque se comienza a arriesgar. Entonces, no hay nada negativo si lo ven, porque al final yo tomo una acción. Si es un resultado negativo, ¿por qué pasó? Preguntarse, ¿pero para qué? ¿Por qué? Entonces, eso negativo me va a llevar a un aprendizaje y ese aprendizaje me va a llevar a una acción. Y si es positivo, igual, lo pregunto igual. Entonces, ser estratega de todo el tiempo es estar sencillamente fluyendo, entendiendo que hay veces que hay algunas creencias que lo van a bajar. Busque la herramienta para que entienda qué es, actualícela y siga. Y tiene más sentido la vida como un juego, si es así. Tremendo. Tremendo, Juanca. Pues mire, una cosa que queremos decir del Juanca de hoy, porque ha contado muchas cosas demasiado chéveres, es que cada vez que lo vemos nos saca una sonrisa. O sea, se ve a alguien que está demasiado feliz genuinamente y eso fue una de las razones como dijimos, tiene que contar la historia. Además, la historia es demasiado chévere. O sea, y con esa voz va a estar está perfecta. Lo van a contratar, o sea, vas a cambiar tu carrera. Bueno, pues bienvenido. Gracias por haber compartido esto con nosotros, con los que nos oyen y bueno, anímense a dejarnos sus preguntas, sus comentarios. Nosotros se las pasamos también a Juanca, ese feedback y bueno,
Síganos oyendo pronto, próximo episodio. 100% sí, gracias Juanca. Nos Vale. vemos en el siguiente episodio de El maravilloso fucking despertar. Chao. Este episodio fue grabado y producido por Camilo Luna.